El sol de Nuevo México ardía como hierro al rojo vivo sobre la tierra reseca. El aire llevaba polvo, espinas y la soledad de un paraje donde hasta los cuervos parecían cansados de volar. Entre aquel horizonte inmenso, una figura se alzaba con paso firme y mirada desconfiada. Era Liana, una mujer apache de más de 8 pies de altura, tan imponente que hasta los soldados la llamaban sombra viviente. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices que hablaban de batallas pasadas, de huidas desesperadas, de noches en que el frío y el hambre eran enemigos tan letales como el acero. En su pueblo desde niña había cargado con la burla de los suyos. Demasiado grande para ser mujer, murmuraban como si la naturaleza hubiera cometido un error. Pero su fuerza también había sido escudo. Cuando los soldados atacaron a su banda junto al río, ella fue la que resistió más allá del último disparo. Oyó sola, con el cuerpo marcado por heridas mal cerradas, sobreviviendo a pencas de nopal y agua lodosa. Esa soledad se había convertido en rutina, pero también en condena, porque aunque se reía con amargura de quienes decían que nunca sería madre, en el fondo su corazón conocía el filo del vacío. Una tarde, avanzando sin rumbo, divisó humo alzándose en el horizonte. Un rancho modesto se extendía al pie de una loma. Allí un hombre clavaba postes de madera con la calma de quien ha aprendido que la prisa no ahuyenta la soledad. Era Colton, un vaquero endurecido por pérdidas. Su rostro, marcado por el viento y el sol, no revelaba emociones, pero en su mirada había una sombra que hablaba de una esposa y un hijo enterrados años atrás. Había escogido el silencio como refugio, la rutina como escudo y aquella tierra seca como prisión voluntaria. Liana se acercó con pasos pesados. La garganta le ardía de sed, pero el orgullo la mantenía erguida. Colton alzó la vista. No tomó el rifle, no gritó, no retrocedió. Simplemente dejó caer el martillo, tomó una cantimplora y se la ofreció. «Agua», dijo ella con voz ronca. Bebió despacio, aunque por dentro el cuerpo le pedía devorar cada gota. El vaquero observaba sin juicio, solo con calma. Esa indiferencia, tan distinta del desprecio habitual, la desconcertó. El rancho olía a humo y frijoles al fuego. Colton señaló la choza. «Hay sombra ahí, si la necesita». Ninguna pregunta, ningún reproche, solo una invitación desnuda de condiciones. Liana vaciló. Podía seguir adelante, podía demostrar que no necesitaba nada, pero el hambre pesaba más que el orgullo. Y por primera vez en semanas se permitió detenerse. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de brasas y los coyotes aullaban en la distancia, comieron frente al fuego. El silencio no era cómodo, pero tampoco era hostil. Colton no buscaba descubrir su historia. Liana no ofrecía explicaciones. El lenguaje eran los gestos, un cuenco de frijoles compartido, un martillo que sonaba contra la madera, una manta dejada en el pórtico. Era como si ambos hubieran firmado un pacto mudo. No preguntar, no juzgar, solo resistir. Con los días, la rutina se instaló. Liana cargaba los maderos más pesados, rajaba leña con golpes precisos, vigilaba el horizonte con ojos acostumbrados a la persecución. Colton, aunque cojeaba levemente, mantenía el orden de la cerca y la disciplina del campo. Poco a poco, el silencio entre ellos se transformó en tregua. No eran compañeros aún, pero tampoco extraños. El primer viaje al pueblo fue la prueba más dura. Apenas cruzaron la calle polvorienta, las miradas se clavaron en ella como cuchillos. Los murmullos se convirtieron en risas cortadas, gigante salvaje, maldición apache. Un niño gritó burlas que hicieron eco de años de humillación. Liana endureció el gesto, pero por dentro la vergüenza ardía como fuego. Entonces Colton se volvió hacia el muchacho y dijo con voz grave: «Basta». No gritó, no levantó un arma, solo un tono firme que cayó de inmediato a los presentes. Ese instante,
más que cualquier caricia, fue la primera grieta en el muro de desconfianza de Liana, porque alguien por primera vez no la dejó sola frente a la burla. De regreso al rancho, el aire estaba cargado de un silencio distinto. Liana miró al vaquero y murmuró: «¿Por qué no me echas? Todos se burlan y tú pagas el precio». Colton sostuvo las riendas con calma y respondió: «Ya perdí demasiado. Lo que diga la gente no pesa más que eso». Sus palabras simples golpearon más hondo que un discurso. Y aquella noche, al colgar su cantimplora dentro de la choza, en vez de dejarla junto a la puerta, Liana eligió quedarse. Sin decirlo, eligió confiar. El tiempo convirtió la desconfianza en costumbre y la costumbre en algo más. Los días eran trabajo duro, las noches silencio compartido. Pero entre cada gesto, entre cada mirada furtiva, un lazo invisible se forjaba, hasta que llegó el día en que la rutina se quebró. Liana sintió arcadas al amanecer. El olor del café le revolvió el estómago, y la sangre que siempre marcaba su ciclo nunca llegó. La risa amarga de los soldados resonó en su memoria: «Nadie te querrá nunca como mujer». Y sin embargo, la verdad se imponía con la fuerza de un rayo. Estaba embarazada. La noticia cayó sobre ella como un relámpago en mitad del desierto. Miedo primero, miedo a la burla, miedo al rechazo, miedo a criar sola un hijo en tierras hostiles, pero también, en lo más profundo, algo más peligroso: esperanza. El peso del secreto crecía dentro de Liana tanto como la vida en su vientre. Cada amanecer era una batalla contra el mareo, cada tarde una lucha entre la vergüenza y la necesidad de confesarlo. Una y otra vez pensaba en escapar, en huir antes de enfrentar el rechazo, pero cada vez que escuchaba el golpe sereno del martillo de Colton sobre la cerca, o veía cómo dejaba su rifle dentro de la choza, confiando en ella, el corazón le recordaba que ya no estaba sola, y eso la aterraba más que la soledad. Una mañana, mientras él revisaba la herradura de un caballo, las palabras brotaron sin permiso. «Voy a tener un hijo», dijo con voz firme, aunque el pecho le ardía. Colton alzó la vista, dejó el casco en el suelo y la miró en silencio. El desierto entero pareció detenerse. Liana se preparó para el rechazo, para escuchar la misma burla que la había perseguido desde niña. Pero en lugar de apartarse, él asintió una sola vez y murmuró: «Haremos espacio». Nada más, nada menos. Esa calma, tan inesperada, fue la respuesta más poderosa que ella podía haber recibido. El miedo se mezcló con lágrimas que no se atrevió a mostrar. Desde ese día, Colton trabajó sin descanso. Amplió el catre con maderas sobrantes, cosió sacos de grano para un colchón más blando, colocó un barril extra de agua junto a la puerta. No hablaba de ternura ni hacía promesas, pero cada gesto era un voto silencioso. Liana lo observaba con incredulidad. Había visto a hombres abandonar hasta a sus propios hijos, y sin embargo, ese vaquero callado elegía quedarse sin pedir nada a cambio. El pueblo no tardó en notar el cambio. La segunda vez que entraron en la tienda, las miradas no se ocultaron, murmullos, risas, insultos velados, una india gigante criando un bastardo. El calor de la vergüenza trepó por la piel de Liana como brasas. Esperaba que Colton reaccionara con violencia, que soltara su furia como cualquier hombre. Pero él se quedó quieto. Miró a los burlones con una calma tan inquebrantable que las risas se quebraron solas. Esa fuerza, invisible pero firme, le mostró a Liana un tipo de valentía distinta a la suya. No necesitaba imponerse con golpes. Su sola presencia era suficiente. Las semanas avanzaron entre trabajo y silencios. Liana cargaba cubetas de agua dobles, rajaba leña, vigilaba el horizonte. Colton se ocupaba de la siembra, de la cerca, del fuego eterno que mantenía la choza caliente por las noches. Lo que al inicio había sido un refugio improvisado, se transformaba en hogar. Cada objeto tenía un lugar, cada silencio tenía sentido.
y cada mirada entre ambos contenía una promesa tácita: resistir juntos. Pero la paz no duraría. Una tarde de verano, 3 jinetes aparecieron en el camino, forasteros con pistolas gastadas y arrogancia en la voz. «El ejército paga bien por una india fugitiva», gritó uno. «Más aún si carga un bastardo en la panza». El aire se volvió plomo. Colton se mantuvo sereno, las manos vacías junto a la cerca. «Se darán la vuelta», dijo con voz firme. Pero el líder sonrió con desprecio y buscó su rifle. Antes de que pudiera desenvainar, Lyanna se adelantó, su sombra cubriéndolo entera, y torció el cañón con una fuerza brutal. El hombre casi cayó del caballo. El segundo espoleó, pero Colton lo tumbó con un golpe seco en la rodilla. El tercero retrocedió al ver el brillo en los ojos de aquella mujer gigante. Entre maldiciones y polvo, se marcharon derrotados. El silencio que siguió pesaba como una sentencia. Ya no podían ocultarse. El mundo sabía que existían. Esa noche, frente al fuego, Lyanna sostuvo el vientre con una mezcla de miedo y resolución. «No se detendrán», susurró. Colton le sirvió café y respondió con calma: «Entonces, nosotros tampoco». Esas palabras fueron roca bajo sus pies. No eran promesas vacías. Era un compromiso tan sólido como la tierra que trabajaban. Cuando llegó el parto, el miedo la envolvió como una tormenta. Recordaba historias de mujeres que sangraban hasta morir, de niños que nunca respiraban. Pero Colton ya estaba preparado. Había buscado a Maude, una ranchera de voz firme que sabía de hierbas y partos. Durante horas interminables, el dolor la desgarró hasta hacerla temblar entera. Y sin embargo, no estuvo sola. Colton permaneció junto a ella, ofreciéndole un paño frío, dejándola apoyar la frente en su pecho. Maude dirigía con manos seguras y palabras cortantes. Y cuando el primer llanto llenó la choza, la vida cambió para siempre. «Es una niña», anunció Maude. Lyanna la tomó contra su pecho, piel con piel, y sintió que todo el peso de la burla, del desprecio, del miedo, se desvanecía en ese instante. El vaquero se sentó junto al catre y murmuró una sola palabra: «Bienvenida». Esa palabra, sencilla y grave, fue más poderosa que cualquier sermón. Era un reconocimiento, un inicio, un hogar. El pueblo lo supo pronto, y aunque las burlas no desaparecieron del todo, también llegaron gestos silenciosos. Un niño que antes insultaba dejó trapos limpios en la cerca. El tendero bajó la mirada en lugar de lanzar palabras filosas. Maude regresaba con hierbas y caldo. No era aceptación abierta, pero era paz. Una paz ganada a fuerza de resistencia. Con el tiempo, la choza se transformó. El llanto de la niña llenaba las noches, las canciones suaves de Lyanna acariciaban la madera de las paredes. Colton clavó un amuleto de hueso sobre la puerta, símbolo de protección, y un día, al calor del fuego, ató una tira de cuero limpio en la muñeca de ella. Lyanna hizo lo mismo en la suya. Sin papeles, sin testigos, sellaron su unión con un gesto simple y eterno. No era romanticismo vacío. Era supervivencia convertida en algo sagrado. El verano trajo nuevos retos, nuevas amenazas, pero también una certeza. Aquel rancho ya no era prisión, ni refugio temporal. Era hogar. La mujer que una vez se rió con amargura al escuchar que nunca tendría hijos, ahora mecía en brazos a su hija, mientras el vaquero silencioso mantenía en pie la tierra que los sostenía. Y juntos, con heridas, cicatrices y lazos invisibles, habían encontrado lo que nadie creía posible: un futuro.